La luz es algo que nos ha regalado Dios y el universo, porque sin la luz y el agua es imposible vivir. Gracias a ellas que nosotros podemos ver la majestuosidad de todo lo que llamamos universo y de todo lo que nos rodea. Es algo que nos ilumina, algo que nos da vida cada día más. Porque, por ejemplo, usted de noche sale si hay iluminación, porque un barrio oscuro nadie lo visita. La iluminación navideña evoca una gran fortaleza en lo que es la unión de las personas. Hay una oportunidad inmensa de generar todo un asunto de convocatoria y de reunión de la gente alrededor del espacio público y donde la luz tiene mucho que dar. En Medellín ya tenían una costumbre y era celebrar la Navidad. Yo creo que eso nace de los industriales, la gente pudiente de esa época. Y en esa fecha, 1967, EPM decide adornar lo que en su momento dijeron, vamos a adornar una torre de energía. Y yo creo que ahí comienza como toda esa tradición del alumbrado y va evolucionando de una forma muy creativa. Había muchas estructuras, había muchas figuras planas, había mucho trabajo geométrico, pero conceptualmente no había una figura que te dijera grandes cosas. Inicialmente era iniciativa del mismo grupo de trabajo, dábamos ideas y llegábamos a un acuerdo, definíamos los colores, si era un color por árbol o si era mezclado como una especie de salpicón. Una gargantilla es un cable de cobre donde se le pegaban los sockets a una distancia de 20-30 centímetros y ahí venía el bombillo incandescente de 25 vatios. Siempre se consideró que el centro era como el lugar donde suceden las cosas de ciudad, entonces se tomó siempre el recorrido desde el Pablo Tobón, el Teatro Pablo Tobón Uribe, hasta caer al edificio de empresas públicas. Siempre en la historia uno recuerda que ese camino era como el tradicional de las familias de ir al centro y se convertía también como en el eje de recorrido de una Navidad. Yo me siento bendecido por Dios que me tocó este oficio de ser técnico electricista y haberme tocado hacer estos alumbrados. ¿Qué es lo que mejor hace uno? Lo que más le gusta. Y a pesar de mis años, soy feliz todavía haciendo alumbrados navideños. ...1992 es un año que yo creo que a todos nos marcó. Fue la época de la violencia más dura y además coincide con un problema de suministro de energía nacional. Se avecinan racionamientos fuertes, tenemos una crisis energética. Llega la noticia de que ese año no va a haber alumbrado navideño. En ese momento es muy difícil pensar que algo reemplace la luz. Yo presento una propuesta que no era nada distinto a lo que es la tradición de la Navidad. Ya no estábamos hablando como de iluminar, sino como decorar, como decoramos las casas. Y lo primero que se me vino a la cabeza era, vamos a contar con muchas mujeres que conocimos en los barrios, que hoy no tienen empleo, pero que son personas que nos pueden colaborar. Y lo más bonito de todo esto es como una crisis invita a pensar en algo nuevo. Y en ese momento aparece un nuevo camino que considero que marcó un hito histórico acerca de una tradición, un oficio y una forma de hacer las cosas que fue siendo trasladado a sus amigos, a sus hermanos, a sus vecinos y a sus hijos. Por fin las comunidades se sienten que hacen algo para la ciudad, que hacen esculturas para la ciudad y que la gente las admira. La Navidad pasa a ser contemplada en el día y en la noche. La Navidad es la Navidad y siempre será algo familiar, algo que evoca reunir a la gente, caminar, y yo creo que difícilmente esa tradición se podrá reemplazar. Estos proyectos, al igual que muchos proyectos que hemos tenido, generan una fuerza tan vital que creo que nacen y difícilmente mueren.
porque van y tiene mucho que ver como con el trabajo con la comunidad de una forma real, y es incluyéndolos. El río aparece como una historia que le van contando a uno acerca de lo que significaba el río hace muchos años, lo que era ir, pescar, caminar. Cuando fue el Instituto Mi Río, empezó el saneamiento del río Medellín y el cuidado del medio ambiente. Y se hizo el sendero peatonal y de ahí surgió la idea. En los años 92, 93 se inicia la intervención de la Avenida del Río. Y por primera vez se instalaron acá en el río 120 campanas con bombillos incandescentes. Y ahí empezó el alumbrado seguido de todos los años en el río Medellín. Ser cabeza de familia es ser mamá y papá a la vez. ¿Por qué? Porque a uno le toca la obligación solo. Yo vivo muy contenta de esto, me gusta lo que hago, lo disfruto cada día y lo digo con orgullo, trabajo en el alumbrado navideño porque es que es algo muy bonito. Es algo que no solamente estamos viendo en Colombia y uno se siente orgulloso cuando sale y ve, por ejemplo, uno va al río y ve una figura que uno hizo y usted decir, yo hice esta figura, yo hice parte de esto, yo puse mi granito de arena acá. Mi gran propósito, mi gran sueño era que la gente hablara de los alumbrados navideños con un tema, que pasaron 2 o 3 años y dijeran el tema de tal año fue tal cosa y no simplemente que era un alumbrado más que pasó. Entonces por eso empezamos a hablar de conceptos. La manguera siempre nos sirvió para hacer la línea y llevar el contorno y hacer la figura, pero siempre estábamos necesitando que llenara nuestras formas. Las estructuras luego de que las hacíamos las forrábamos en la malla que utilizan para los corrales de los pollos y sobre ella entonces nosotros dejábamos descargar las redes. Empezaron a aparecer sistemas cambiacolor que finalmente nos permitían jugar con secuencias de luz, con el prende y apaga y con contar historias de qué se va yendo y qué se va viniendo. El proyecto de alumbrado navideño de Medellín ya lo identifican. Ese proyecto ya tiene metidos unos códigos culturales totalmente mezclados con los nuestros. Y ahí vas a ver inscritos los mismos colores que vemos en las chivas de nuestros pueblos. Vas a ver inscritos los mismos colores que ves en las flores colgadas en tantos jardines o en tantos balcones lindos que hay en Antioquia. Uno, cuando ve eso prendido, la verdad yo me quedo sin palabras y el cuerpo se me eriza, porque me da emoción que las personas disfruten lo que nosotros hicimos. Y yo, la verdad, me doy contento, con una gran satisfacción que logramos el objetivo y que la gente lo va a disfrutar. Día estamos llegando a una cobertura, si fuéramos a calcularla en metros lineales, estamos hablando de 35 kilómetros. Hace ya 4 años nosotros hacemos un plan de manejo ambiental en el río Medellín. Estamos hablando de un consumo de energía donde se rebaja prácticamente el 50% del consumo de energía anterior. Cada año se implementan y se revisan los materiales para que los materiales sean cada vez más reciclables. Y contamos todos los bombillitos que ponemos. Estamos hablando de casi 18 millones de bombillos. Solamente con manguera luminosa estamos hablando de 300 kilómetros de manguera luminosa, es decir, ir de aquí hasta Montería. Y otra cifra, la generación de empleo, la que estamos hablando de más o menos 1.500 personas alrededor del proyecto durante todo el año.
Uno simplemente es una herramienta de esa gente, de esa comunidad reflejadas en el proyecto. Convocar a la gente, pues les he dicho que la gente salga a la calle, porque el éxito del proyecto, pienso yo, es realmente la integración de la comunidad alrededor de esto. Y para que la gente salga, el proyecto tiene que asombrar. Venimos en los últimos años viendo un incremento considerable en la llegada de visitantes. Como durante ese mes del alumbrado de Navidad recibimos más de 70.000 huéspedes en los hoteles. Eso implica un crecimiento en la ocupación hotelera superior al 4% con relación al año pasado. Estos 70.000 turistas gastan en promedio alrededor de $150 en la ciudad por día. Estamos hablando de más de 40 millones de dólares que le quedan a la ciudad en toda la cadena de la ciudad. Es decir, aquí se benefician no solamente los hoteles, los restaurantes, el comercio, sino también los vendedores ambulantes, el transporte, el comercio informal. Entonces se mueve y genera una dinámica económica bien interesante para la ciudad. Es el tiempo que todos nos vamos a reunir y vamos a estar felices porque eso es una alegría. Y con la Navidad acá en Medellín, lleno de luces, vas al pueblito paisa, te relajas con tu familia, vamos a la playa, la pasamos súper bien, caminamos todos esos senderos y no, te digo, eso es una berraquera como dicen acá. Creer en proyectos donde se involucra la comunidad de una forma decidida. Los paisas celebramos todo. Entonces, al nosotros celebrar todo, vemos todo más bonito y lo hacemos con mucho amor. Realmente debe estar 1.500 personas que trabajan el alumbrado navideño. Uno ve el amor con que hacen las cosas. Es una satisfacción muy grande para ellos tener ese honor de ser un obrero y que lo conozcan en todo el mundo. Los alumbrados navideños de Medellín no pueden perder la identidad, porque muchos otros proyectos de muchas partes del mundo hacen demasiadas cosas para ganar identidad. Uno se siente más tranquilo y más contento cuando uno ve el río atestado de gente. Y uno está como muy a la expectativa de lo que la gente está mirando, de lo que la gente hace y sobre todo los niños. Ey, los alumbrados empiezan en soldadura, pasan a pintura. Tú sabes que sí. Ey, empezamos con Magic Papel, le echamos manguera y tú sabes cómo es. Ey, de todas maneras, les doy una invitación a todos para que vean los alumbrados, edición 2012. Eso es lo que hay, ¿ok? Tú sabes quién le habló, Cristinator.